Quédate, porque esta palabra va a tocar un lugar de tu interior que casi nunca muestras, una herida silenciosa que aprendiste a ocultar, y allí mismo Dios va a sembrar la paz que llevas tiempo esperando. Antes de seguir, escribe en los comentarios con fe: Dios, háblame hoy. No es una frase al azar. Cuando lo escribes con el corazón, algo se acomoda dentro de ti, algo se abre en tu espíritu y algo se mueve en lo invisible. No lo escribes para cumplir, lo escribes como una señal de apertura, como una puerta que le dices a Dios que puede cruzar. Hoy no llegaste aquí por casualidad. No fue coincidencia, no fue aburrimiento, no fue rutina. Estás aquí porque Dios sabía exactamente cómo te sentías en este momento, porque vio el peso que has cargado últimamente, porque escuchó oraciones que ni siquiera pudiste terminar, porque notó el cansancio que escondes detrás de tu fortaleza. Él te trajo hasta aquí porque necesitabas escuchar esto ahora, no después. Dios quiere que sepas algo desde el inicio. Él te ha visto más de lo que imaginas. Ha visto cuando aparentabas estar bien, mientras por dentro estabas agotado. Ha visto tus noches largas, tus pensamientos repetitivos, tus silencios cargados de preguntas. Ha visto cuando sonreías para no preocupar a nadie, cuando seguías adelante aún sin fuerzas, cuando te obligabas a ser fuerte porque sentías que no tenías otra opción. Nada de eso pasó desapercibido para Él. Tal vez en más de una ocasión sentiste que estabas solo, que nadie entendía lo que pasaba dentro de ti, que incluso Dios guardaba silencio. Pero ese silencio no fue abandono. Fue presencia trabajando de una manera que aún no podías comprender. Dios ha estado contigo en cada paso, incluso en aquellos momentos donde dudaste de tu fe, de tu propósito o de ti mismo. Hoy Dios te pide que te detengas un momento, no para exigir nada, no para señalarte errores, sino para recordarte algo que tu corazón necesita volver a escuchar. No estás solo. Aunque no lo hayas sentido, aunque te haya costado creer, aunque hayas pensado que nadie te veía, Dios ha permanecido a tu lado y está aquí ahora, justo mientras lees estas palabras. Hay algo que Dios quiere depositar en ti hoy. No es algo externo, es algo interior. Es una calma que no se fue, pero que quedó enterrada bajo el cansancio. Es una fuerza que sigue dentro de ti, aunque la hayas confundido con debilidad. Es una esperanza que no murió, aunque intentaste apagarla para no decepcionarte otra vez. Dios quiere traer eso de vuelta a la superficie. Escucha con atención. Dios no te habla para entretenerte, te habla porque quiere restaurarte. Quiere que recuerdes quién eres cuando el miedo no decide por ti. Quiere que vuelvas a confiar, no desde la ingenuidad, sino desde la madurez que te dio el proceso. Quiere que entiendas que no todo lo que dolió fue una pérdida, muchas cosas fueron una preparación. Este mensaje no va a quedarse en la superficie, va a entrar en zonas de tu alma que evitaste por mucho tiempo, lugares donde guardaste decepciones, frustraciones, preguntas sin respuesta. Pero no tengas miedo, porque Dios no entra para herir, entra para sanar. No entra con juicio, entra con cuidado. No entra con prisa, entra con amor. La palabra dice que Dios es refugio y fortaleza en el momento oportuno. Eso significa que Él no llega tarde ni temprano. Llega justo cuando tu corazón puede sostener lo que va a recibir. Hoy quiere ser luz para tus pensamientos confusos, descanso para tu mente cansada y alivio para tu interior cargado. No importa si vienes de días pesados, si te cuesta orar o si tu fe se siente pequeña. Dios no necesita que estés fuerte, solo necesita que estés dispuesto. Tú sabes lo que has vivido, sabes lo que te marcó, lo que te dolió, lo que tuviste que aceptar sin entender. Pero Dios también lo sabe, por eso esta palabra no es casualidad, es respuesta, es compañía. Es una forma de decirte, aquí estoy, no te he soltado. Mientras sigues leyendo, Dios empieza a tocar suavemente esas áreas que pesan. No necesitas hacer nada especial, no necesitas explicarle todo, solo permite que Él hable, solo quédate. A veces, la sanidad comienza cuando dejas de huir de lo que sientes y permites que Dios lo abrace contigo. Esto que estás viviendo no es el final. No llegaste hasta aquí para rendirte. Estás más cerca de un nuevo comienzo de lo que imaginas.
Dios está abriendo caminos donde tú solo veías bloqueos. Está sembrando esperanza donde pensabas que ya no quedaba nada. Está trabajando en tu interior incluso cuando no lo notas. Hay temporadas donde el alma se queda en silencio, no porque no tenga nada que decir, sino porque ha dicho demasiado sin ser escuchada. Has tenido días donde no sabías cómo explicar lo que sentías, donde el cansancio era más fuerte que las ganas, donde la fe parecía lejana. Pero es justo ahí donde Dios obra con más profundidad. Si estás aquí, es porque Dios vio la carga que llevas, esa que no muestras, esa que te acompaña cuando nadie más está. Vio cómo intentaste seguir, cómo te adaptaste al dolor, cómo aprendiste a resistir. Y hoy decidió fortalecer tu corazón. Has sido fuerte por mucho tiempo. Has cargado más de lo que te correspondía. Has dado más de lo que recibiste. Has sostenido cosas que te pesaban. Y aunque a veces te preguntas si alguien valora ese esfuerzo, Dios lo ha visto todo. Pero escucha esto con claridad. No tienes que ser fuerte todos los días, no tienes que poder con todo, no tienes que tener todas las respuestas. Dios no te ama por lo que logras, te ama por quien eres. No te pidió perfección, te pidió cercanía. Cuando llegas a Él cansado, eso también es fe. Cuando te acercas con dudas, eso también cuenta. Cuando dices, ya no puedo más, Dios responde, ahora déjame hacerlo a mí. Puede que sientas que te estás rompiendo, pero en realidad te estás reorganizando. Puede que parezca que pierdes, pero en realidad estás soltando lo que ya no debía acompañarte. Dios no quita sin propósito, no cierra sin proteger, no permite sin transformar. Y esta es solo la primera parte de lo que Dios quiere hablarte. Tu historia no se detiene aquí, apenas está comenzando a revelarse. Hay momentos en la vida donde el corazón se siente cansado sin saber exactamente por qué. No es solo agotamiento físico, es un cansancio más profundo, uno que se instala en el alma después de haber resistido demasiado tiempo. Has pasado por etapas donde parecía que todo dependía de ti, donde sentías que si bajabas la guardia un segundo, todo se desmoronaría. Y aún así, seguiste. No porque fuera fácil, sino porque no sabías cómo rendirte. Dios ha observado cada uno de esos momentos. No solo los grandes eventos, sino los pequeños detalles que nadie más notó. Vio cuando te obligabas a levantarte aún con el ánimo quebrado. Vio cuando tratabas de animar a otros mientras por dentro necesitabas ser animado. Vio cuando te callabas para no causar problemas, cuando te adaptabas para no perder, cuando cedías para mantener la paz, aún a costa de la tuya. Y aunque a veces te preguntas si valió la pena, Dios te dice hoy que nada fue en vano. Cada paso que diste, incluso los que diste con miedo, construyeron algo dentro de ti. Hay una fortaleza que nació en medio del desgaste. Hay una sensibilidad que se afinó en medio del dolor. Hay una madurez que solo aparece después de haber atravesado lo difícil. Tal vez te has sentido incomprendido. Tal vez sentiste que nadie veía realmente el esfuerzo que hacías por mantenerte en pie. Pero Dios nunca apartó su mirada de ti. Él conoce la presión que sentías, las expectativas que cargabas, las responsabilidades que asumiste sin querer. Conoce esas preguntas que no te atreviste a decir en voz alta y esos pensamientos que te robaban la paz cuando todo quedaba en silencio. Hay algo que necesitas escuchar con claridad. No tienes que demostrarle nada a Dios. No necesitas ganarte su amor ni justificar tu cansancio. Él no te mide por cuánto aguantas, te mira por cuánto confías. Y aun cuando tu confianza se sintió frágil, Él permaneció fiel. Has llegado a un punto donde empiezas a darte cuenta de que no todo se trata de avanzar rápido. A veces, avanzar significa detenerse para sanar. Significa reconocer que algo dolió más de lo que aceptaste. Significa permitirte sentir sin culpa. Y Dios no te juzga por eso. Al contrario, Él te acompaña mientras atraviesas ese proceso. Puede que sientas que algo dentro de ti se está rompiendo, pero en realidad se está reacomodando. Lo que parecía pérdida está dando espacio a algo nuevo. Lo que parecía retroceso está evitando que cargues cosas que ya no necesitas. Dios está quitando peso de tu interior, aunque al principio se sienta incómodo. Hay personas que se alejaron y dolió. Hay puertas que se cerraron y confundieron. Hay planes que no salieron como esperabas y te hicieron dudar de todo.
Pero Dios no permitió esas cosas para castigarte. Las permitió para protegerte de caminos que te habrían desgastado aún más. No todos están destinados a acompañarte en cada etapa. Algunas personas fueron parte de un aprendizaje, otras de una transición, otras de un capítulo que ya terminó. Y aunque soltar duele, quedarse donde ya no hay vida duele más. Dios está guiándote hacia un entorno donde tu paz no sea una lucha constante. La palabra dice que el Señor cuida de quienes confían en Él. Eso no significa ausencia de problemas, significa presencia en medio de ellos. Significa que no enfrentas nada solo. Significa que incluso cuando no entiendes el proceso, hay un propósito activo obrando a tu favor. Dios conoce cada lágrima que soltaste en silencio, cada noche donde el cansancio emocional te vencía, cada momento donde pensaste que no ibas a poder con más. Y aún así, aquí estás. Sigues buscando, sigues creyendo, aunque sea con una fe pequeña. Y eso, para Dios, es suficiente. Tal vez has sido demasiado duro contigo mismo. Tal vez te has culpado por cosas que no estaban bajo tu control. Tal vez has pensado que si hubieras hecho más, algo habría sido diferente. Pero Dios quiere liberarte de esa carga. No todo lo que salió mal fue por tu culpa. No todo lo que terminó fue un fracaso. Algunas cosas simplemente cumplieron su propósito y debían soltar. Estás aprendiendo, incluso sin darte cuenta, a poner límites, a escuchar tu interior, a respetar tu proceso. Estás dejando de forzarte a encajar donde ya no perteneces. Estás reconociendo señales que antes ignorabas. Y eso es crecimiento, aunque no siempre se sienta así. Dios no está apurado contigo. Él no trabaja con ansiedad, trabaja con intención. Sabe exactamente cuándo estás listo para lo que viene. Por eso te está fortaleciendo primero por dentro. Porque lo que viene no se sostiene con un corazón herido ni con una mente agotada. Hay una paz que Dios quiere establecer en ti. Una paz que no depende de circunstancias externas. Una paz que no se rompe con malas noticias ni con cambios inesperados. Esa paz comienza cuando entiendes que no tienes que controlarlo todo, solo confiar en quien ya lo tiene bajo control. Puede que hoy no veas resultados visibles, pero hay un trabajo profundo ocurriendo en tu interior. Dios está alineando tu corazón, afinando tu sensibilidad, limpiando pensamientos que te limitaban. Está quitando miedos antiguos y sembrando seguridad donde antes había duda. Y aunque el proceso ha sido largo, no será eterno. Dios no te hace esperar para frustrarte, te hace esperar para prepararte. Porque lo que viene será mayor que lo que perdiste. Será más estable, más sano, más alineado con quien realmente eres ahora. Has avanzado más de lo que crees. No estás donde estabas antes. Ya no reaccionas igual. Ya no aceptas lo mismo. Ya no te conformas con menos. Eso es señal de que algo dentro de ti cambió. Y ese cambio es parte de la obra de Dios en tu vida. Caminar lento no significa estar perdido. A veces significa que estás sanando, y la sanidad requiere tiempo, cuidado y paciencia. Pero Dios no se cansa de acompañarte en cada paso. Esto no es el final de tu historia, es una transición, y Dios está contigo en cada momento de ella. Hay una verdad que Dios quiere que empieces a ver con mayor claridad en esta etapa de tu vida. No todo lo que dolió fue un retroceso. Muchas de las cosas que te rompieron por dentro estaban removiendo estructuras viejas que ya no podían sostener lo que venía. A veces Dios permite que algo se caiga no para dejarte sin nada, sino para que dejes de apoyarte en lo que ya estaba débil. Has vivido momentos donde sentiste que todo se movía debajo de tus pies, donde la seguridad que creías tener desapareció, donde te diste cuenta de que muchas cosas en las que confiabas no eran tan firmes como pensabas. Y ese descubrimiento fue doloroso, pero también fue necesario, porque ahora tu fe no está construida sobre ilusiones, sino sobre verdad. Dios ha estado trabajando en tus raíces. Y ese trabajo casi siempre sucede en silencio, en la oscuridad, lejos de los aplausos y de las respuestas inmediatas. Mientras tú te preguntabas por qué todo se sentía tan lento, Dios estaba profundizando tu carácter. Mientras tú pensabas que no avanzabas, Dios estaba afirmando lo que no podía seguir siendo superficial. Las raíces no crecen en la luz, crecen en la profundidad de la tierra.
Y tú también has tenido temporadas donde no había claridad, donde no sabías hacia dónde ibas, donde solo podías seguir un día a la vez. Pero en esos días se fortaleció tu interior, se expandió tu discernimiento, se afinó tu sensibilidad espiritual. Puede que no lo hayas notado, pero ahora percibes cosas que antes pasaban desapercibidas. Sientes cuando algo no trae paz. Disciernes cuando una decisión no está alineada. Te das cuenta cuando una relación te resta más de lo que te suma. Eso no nació de la nada, nació del proceso. Dios te ha estado enseñando a escuchar más allá de las palabras, a mirar más allá de las apariencias, a sentir más allá de las emociones momentáneas. Te está entrenando para caminar con sabiduría, no con impulso, con convicción, no con miedo. Tal vez antes te conformabas con menos amor, menos respeto, menos claridad. Tal vez normalizabas el caos porque era lo único que conocías, pero ahora algo dentro de ti ya no acepta lo mismo. Ya no puedes fingir que no te duele, ya no puedes quedarte donde tu alma se apaga, y eso es señal de crecimiento. Dios no te está alejando de cosas buenas, te está alejando de lo que te impedía recibir algo mejor. A veces, el mayor acto de amor de Dios es cerrar una puerta que tú todavía querías mantener abierta. Porque Él ve lo que tú aún no puedes ver. Has cambiado, aunque no siempre lo sientas, aunque a veces dudes, aunque el proceso te haya cansado. Has cambiado en la manera en que piensas, en cómo reaccionas, en lo que toleras, en lo que deseas. Ya no buscas solo alivio, buscas paz. Ya no buscas solo compañía, buscas conexión real. Ya no buscas solo avanzar, buscas avanzar con sentido. Dios está formando en ti una fortaleza que no depende de las circunstancias, una estabilidad que no se quiebra con cada problema, una identidad que no se desmorona con la opinión de otros. Pero para que eso suceda, tuvo que sacudir lo que no era firme. Hay preguntas que te hiciste en medio del dolor, preguntas que parecían no tener respuesta. Pero hoy empiezas a entender que algunas respuestas solo llegan después de haber atravesado el proceso completo. Dios no te explica todo al inicio porque sabe que no lo entenderías desde ese lugar. Te lo revela cuando tu corazón está listo. Has aprendido a levantarte con menos ruido, con menos necesidad de aprobación, con más conciencia de tu valor. Has aprendido que no todo se resuelve hablando, que no todo se arregla corriendo, que no todo se sana evitando. Algunas cosas solo se sanan atravesándolas con Dios. Tal vez hubo momentos donde sentiste que estabas retrocediendo emocionalmente, que viejas heridas reaparecían, que pensamientos que creías superados volvían, pero eso no fue fracaso, fue limpieza. Dios estaba sacando a la superficie lo que aún necesitaba ser sanado. No te avergüences de eso, no te critiques por sentir, no te juzgues por necesitar tiempo. El proceso no es lineal, la sanidad no es rápida, pero sí es real cuando Dios está en el centro. Dios vio cómo seguiste creyendo aun cuando no veías resultados, cómo seguiste orando aun cuando parecía que nada cambiaba, cómo seguiste cuidando tu corazón aun cuando otros no cuidaron el tuyo. Eso habla de la calidad de tu espíritu. Y hay algo que Dios quiere decirte claramente en este punto. Él está orgulloso de ti, orgulloso de que no te rendiste, orgulloso de que decidiste sanar en lugar de endurecerte. Orgulloso de que elegiste crecer en lugar de quedarte atrapado en el dolor. No sabes cuántas veces Dios intervino sin que te dieras cuenta. Cuántas veces te protegió de decisiones que habrían tenido consecuencias mayores. Cuántas veces cerró caminos que parecían oportunidades, pero no lo eran. Cuántas veces te sostuvo cuando estabas a punto de soltarlo todo. Ahora estás entrando en una etapa donde empiezas a ver con más claridad, donde tu corazón se siente más liviano, aunque aún esté en proceso, donde tu mente ya no se llena del mismo ruido, donde tu espíritu empieza a descansar. Dios no ha terminado contigo. Lo que ha comenzado en tu interior apenas está tomando forma, y lo que viene requerirá un corazón como el que ahora estás formando, más consciente, más firme, más alineado con la verdad. Esto no fue destrucción, fue preparación. Esto no fue pérdida, fue reordenamiento. Esto no fue atraso,
fue alineación. Y todavía hay más que Dios quiere revelarte. Hay una etapa en el caminar con Dios donde Él empieza a trabajar no solo en lo que haces, sino en cómo te ves a ti mismo. Porque muchas de las batallas que has enfrentado no nacieron de lo que te faltaba por fuera, sino de lo que dudabas por dentro. Has sido muy exigente contigo, te has juzgado con dureza, has cargado culpas que no te pertenecían y responsabilidades que nunca fueron tuyas. Dios quiere sanar esa imagen interior que se formó a partir de heridas antiguas, palabras que alguien dijo y que se quedaron grabadas, experiencias que te hicieron sentir insuficiente, momentos donde pensaste que fallaste cuando en realidad solo estabas aprendiendo. Todo eso fue construyendo una voz interna que no siempre ha sido justa contigo. Y hoy Dios quiere silenciar esa voz para que puedas escuchar la suya, porque lo que Él dice de ti es más fuerte que cualquier error, más grande que cualquier caída, más verdadero que cualquier acusación. Dios no te define por lo que hiciste mal, te define por lo que Él está formando en ti. Has pasado mucho tiempo intentando ser suficiente, intentando no fallar, intentando cumplir expectativas que te agotaban, y en ese intento olvidaste descansar en la gracia. Olvidaste que no necesitas demostrar tu valor, porque ya lo tienes. No necesitas ganarte el amor de Dios, porque ya te pertenece. Dios quiere que empieces a verte con otros ojos, no como alguien roto, sino como alguien en proceso, no como alguien débil, sino como alguien que ha resistido. No como alguien que llegó tarde, sino como alguien que llegó justo a tiempo, según el propósito divino. Muchas de tus inseguridades no nacieron de lo que eres, nacieron de lo que viviste, de rechazos que dolieron, de abandonos que dejaron marcas, de comparaciones que te hicieron sentir pequeño. Pero Dios no te creó para vivir bajo esas etiquetas. Él te creó con identidad, con valor, con un propósito que no depende de la opinión de otros. Hay partes de tu corazón que aún tienen miedo de recibir cosas buenas, partes que esperan que algo salga mal, partes que aprendieron a protegerse anticipando la pérdida. Y Dios quiere sanar eso. Quiere enseñarte a recibir sin culpa, a disfrutar sin ansiedad, a confiar sin estar siempre esperando el golpe. Dios está rompiendo patrones que llevabas repitiendo por años. Patrones de autosabotaje, de desconfianza, de miedo a perder. No lo hace de golpe, lo hace con paciencia, paso a paso, porque sabe que tu corazón necesita seguridad, no presión. Él te está enseñando que la estabilidad no es algo temporal cuando Él está en el centro, que la paz no es frágil cuando nace de la verdad, que el amor no tiene que doler para ser real, que no tienes que sufrir para merecer algo bueno. Has empezado a notar cambios sutiles, ya no reaccionas igual, ya no te explicas tanto, ya no fuerzas conexiones, ya no persigues lo que no fluye. Eso no es frialdad, es madurez emocional y espiritual. Dios nunca se ha guiado por tus sensaciones momentáneas, se guía por promesas eternas. Y su promesa fue clara: estaría contigo todos los días, no solo cuando te sintieras fuerte, no solo cuando todo saliera bien, también cuando dudabas, cuando llorabas, cuando te sentías confundido y agotado. Hubo momentos donde pensaste que no ibas a poder con más, donde sentías que una carga adicional te iba a quebrar, y sin embargo, encontraste fuerzas que no sabías que tenías. Eso no fue casualidad. Fue Dios sosteniéndote cuando tú ya no podías sostenerte solo. Cada vez que estuviste a punto de rendirte y algo dentro de ti te impulsó a seguir, fue Dios. Cada vez que el miedo quiso paralizarte y aún así diste un paso, fue Dios. Cada vez que la tristeza quiso apagarte y aún así buscaste luz, fue Dios. Tal vez no lo notaste en el momento, pero mirando hacia atrás puedes ver pequeños milagros, situaciones que pudieron terminar peor, decisiones que tomaste casi sin entender por qué. Encuentros que llegaron en el momento justo. Todo eso fue Dios moviendo piezas a tu favor. Él ha estado sosteniendo los hilos de tu historia, incluso cuando tú solo veías confusión. Mientras tú veías desorden, Él veía proceso. Mientras tú veías retraso, Él veía protección. Mientras tú veías dolor, Él veía una oportunidad de transformación.
Dios quiere que entiendas algo importante. No llegaste hasta aquí por tu propia fuerza. No fue solo tu capacidad, ni tu resistencia, ni tu voluntad. Fue su gracia acompañándote en cada paso. Fue su amor cubriéndote cuando estabas vulnerable. Fue su mano levantándote cuando te caías. Por eso, aunque hoy te sientas cansado, no estás perdido. Aunque te sientas débil, no estás acabado. Aunque parezca que nada cambia, no estás estancado. Dios sigue trabajando, incluso cuando no lo notas. Hay temporadas donde Dios guarda silencio porque está haciendo una obra delicada, como un médico que opera en silencio para no causar más dolor. Está tocando áreas sensibles, está reparando partes frágiles, está reconstruyendo lo que fue dañado. Él sabe exactamente cuánto has llorado, sabe cuántas veces te preguntaste si tu vida realmente iba a mejorar, sabe cuántas noches te acostaste con un vacío que no sabías explicar. Y aún así, aquí estás. Sigues buscando, sigues escuchando, sigues permitiendo que Dios te hable. Eso dice mucho de ti. Dice que tu corazón no se endureció. Dice que elegiste sanar en lugar de cerrarte. Dice que, aunque dolido, sigues creyendo. Dios no solo está trabajando en tus circunstancias, está trabajando en tu identidad. Está formando una versión de ti más consciente, más firme, más preparada para lo que viene. Te está enseñando a confiar sin ansiedad, a caminar sin miedo, a descansar sin culpa. Y escucha esto con atención. Lo que viene para ti no será pequeño, no será improvisado, no será superficial. Dios no te hizo atravesar un proceso tan profundo para darte algo frágil. Te está preparando para algo que requiere estabilidad interior. Por eso ha limpiado tu corazón. Por eso ha movido personas. Por eso ha cerrado puertas. Por eso te ha enseñado a decir no, porque lo que viene necesita espacio sano para crecer. Dios quiere darte descanso después de tanto cansancio, claridad después de tanta confusión, seguridad después de tanta duda, propósito después de tantas preguntas, amor sano después de tantas heridas. Pero para recibirlo, necesitas soltar lo que ya no corresponde, soltar la culpa, soltar el miedo, soltar la necesidad de controlarlo todo, soltar la idea de que siempre te va a pasar lo mismo. Dios quiere enseñarte a caminar libre, a confiar sin estar en alerta constante, a mirar el futuro sin ese temor que siempre regresaba, a reconocerte como alguien amado, protegido y guiado. Aunque todavía no veas el resultado final, el cambio ya comenzó. La transformación está en marcha. Las piezas se están acomodando. El cielo está obrando a tu favor. Dios no deja obras a medias. Si empezó algo en ti, lo terminará. Y cuando mires atrás, entenderás cada lágrima, cada espera, cada silencio. Tu historia no termina aquí. Hay un punto en el proceso donde Dios empieza a revelarte algo con mayor claridad. Tu vida nunca estuvo fuera de su control, ni siquiera en los momentos donde todo parecía desordenarse. Aunque hubo temporadas donde sentiste que todo se desmoronaba, donde las cosas iban en dirección contraria a tus oraciones, la realidad espiritual era distinta. Dios nunca soltó el control, nunca perdió de vista tu camino y nunca dejó de sostenerte. Tú veías caos, pero Él veía formación. Tú sentías abandono, pero Él estaba obrando en silencio. Tú pensabas que era el final, pero Él estaba preparando un comienzo diferente. Muchas de las situaciones que parecieron injustas no fueron castigos, fueron intervenciones. Dios estaba evitando destinos que no eran para ti, aunque en ese momento no lo entendieras. Hubo personas que no supieron valorarte. Hubo puertas que se cerraron cuando más necesitabas estabilidad. Hubo oportunidades que parecían promesa y se desvanecieron sin explicación. Hubo decisiones que tomaste con buena intención y aún así terminaron doliendo. Pero ninguna de esas cosas tomó a Dios por sorpresa. Dios no desperdicia nada. De cada herida, Él extrae sabiduría. De cada decepción, dirección. De cada caída, crecimiento. De cada espera, madurez. De cada puerta cerrada, protección. Has llegado a un punto donde empiezas a comprender que muchas cosas que dolieron no eran rechazo, eran rescate. Cuando Dios te apartó de ciertos ambientes, no fue para limitarte, fue para cuidarte.
Cuando quitó personas de tu camino, no fue para dejarte solo, fue para enseñarte a caminar con firmeza. Cuando permitió que algo terminara, no fue para vaciarte, fue para hacer espacio para algo más sano. Pero hay algo aún más profundo que Dios quiere sanar: la manera en que te percibes. Has sido muy duro contigo, has cargado culpas que no te pertenecen. Has permitido que errores pasados definan tu presente. Has repetido palabras que otros dijeron y las tomaste como verdad. Y eso ha afectado tu manera de avanzar. Dios quiere reescribir tu identidad. Quiere recordarte que no eres tu pasado, no eres tus errores, no eres tus heridas, no eres lo que otros dijeron de ti. Eres alguien amado, escogido, valioso y respaldado por Él. Muchas de las batallas que enfrentas no están afuera, están dentro, en tu mente, en tus recuerdos, en tus inseguridades, en ese miedo constante de que algo vuelva a salir mal, en esa sensación de que no mereces lo bueno. Pero Dios está entrando en esos lugares no para señalarte, sino para liberarte. Él quiere romper patrones que te han limitado por años. Patrones de autosabotaje, patrones de desconfianza, patrones de vivir siempre esperando la pérdida. Dios quiere enseñarte a recibir sin miedo, a disfrutar sin culpa, a confiar sin ansiedad. Quiere que aprendas a descansar sin pensar que algo malo viene detrás. Quiere que vivas desde la seguridad, no desde la alerta constante, desde la identidad, no desde la comparación, desde la gracia, no desde el esfuerzo agotador. Dios quiere que te veas como Él te ve. No perfecto, pero redimido. No impecable, pero en proceso. No libre de errores, pero cubierto por gracia. No terminado, pero en crecimiento constante. Estás entrando en una temporada donde Dios va a confrontar suavemente todo lo que te limita por dentro. No para avergonzarte, sino para liberarte. Porque Él sabe que lo que viene requiere un corazón sano, una mente firme y un espíritu fortalecido. Y aunque tal vez no lo notes del todo, ya estás cambiando. No reaccionas como antes. No te aferras igual. No persigues lo que no te da paz. No te quedas donde tu alma se apaga. Ahora escuchas más tu interior. Ahora distingues señales con mayor claridad. Ese es el fruto del proceso. Ese es el resultado de haber atravesado el desierto sin rendirte. Ese es el reflejo de tu crecimiento. Y hay algo que Dios quiere decirte, tal vez por primera vez de esta manera. Está orgulloso de ti, orgulloso de que sigas aquí, orgulloso de que no te rendiste, orgulloso de que decidiste sanar, orgulloso de que sigues buscando su presencia aun cuando te dolía. Todavía hay cosas que no entiendes, pero estás más cerca de la claridad que nunca antes. Porque cuando Dios termina un proceso, lo siguiente siempre es revelación. Y cuando llega la revelación, llega el cambio. Y cuando llega el cambio, llega la bendición. Esta historia no termina en lo que perdiste, no termina en lo que dolió, no termina en la incertidumbre, termina en propósito. Aún queda una parte más de lo que Dios quiere decirte. Hay un momento en el caminar con Dios en el que el alma empieza a comprender algo que antes no podía ver con claridad. Dios no solo quería sacarte del dolor, quería llevarte a un lugar de estabilidad interior. No solo quería que dejaras de sufrir, quería que aprendieras a vivir desde la paz. No solo quería ayudarte a resistir, quería enseñarte a caminar con propósito, con identidad y con dirección. Has vivido batallas que dejaron huella, experiencias que te cambiaron, situaciones que te hicieron dudar de ti, de los demás y hasta de la vida. Y aunque muchas veces te preguntaste por qué tuviste que pasar por todo eso, hoy Dios te dice que dentro de ti había una fortaleza que aún no conocías y era necesario despertarla. No te equivocaste por sentirte cansado, no fracasaste por haber tenido miedo, no perdiste por haber dudado. Todo lo que viviste formó parte de una obra silenciosa que Dios estaba haciendo dentro de ti. Una obra que no siempre se ve desde afuera, pero que se siente cuando estás a solas contigo mismo. Has notado cambios. Ya no toleras lo que antes aguantabas. Ya no te conformas con migajas emocionales. Ya no callas lo que te hiere. Ya no te quedas donde no hay paz. Eso no es casualidad. Eso es crecimiento. Eso es Dios formando tu carácter y afirmando tu identidad.
Dios vio cuando luchaste por mantenerte firme, aun cuando tus pensamientos te traicionaban. Vio cuando tu corazón estaba tan cansado que imaginar el futuro te daba ansiedad. Vio cómo te exigías demasiado por cosas que no dependían de ti. Vio cómo intentabas ser fuerte para todos cuando tú también necesitabas ser sostenido. Y hoy Dios te dice, ya no tienes que cargar solo. Hay cosas que no son parte de ti, aunque las hayas llevado por años. Heridas viejas, culpa innecesaria, palabras que te marcaron, expectativas que te agotaron. Dios quiere que sueltes todo eso, no para dejarte vacío, sino para llenarte de libertad. Él quiere enseñarte a vivir desde la paz, no desde la presión, desde la identidad, no desde el miedo, desde la gracia, no desde el esfuerzo constante. Quiere sanar la forma en que te hablas por dentro. Ese diálogo interno donde te juzgas, te comparas y te minimizas. Dios no te creó para vivir en guerra contigo mismo. Te creó para caminar acompañado, para descansar en su presencia, para confiar en su guía. Muchos de tus miedos nacieron por lo que viviste, no por lo que eres. Muchas de tus inseguridades nacieron por heridas antiguas, no por falta de capacidad. Pero ahora Dios está entrando en esos espacios. No entra con reproches. Entra con ternura, no entra con condena, entra con verdad. Quiere enseñarte a verte como Él te ve, a reconocer la belleza espiritual que llevas dentro, a entender que tu sensibilidad no es debilidad, es un don, que tu capacidad de amar aún después de haber sido herido es evidencia de que Dios vive en ti. Esta temporada ha sido una limpieza profunda, emocional, espiritual, relacional. Dios está preparando una transición. Y aunque hoy todavía sientas que estás en proceso, pronto entenderás que esta etapa fue el puente hacia la vida que siempre anhelaste, hacia una versión de ti más firme, más libre y más en paz. La sanidad no es inmediata, pero es segura cuando Dios la dirige, y Él la está dirigiendo en tu vida. Lo que viene será tan diferente, tan estable y tan lleno de sentido, que comprenderás por qué tuviste que esperar, por qué tuviste que soltar y por qué tuviste que atravesar lo que atravesaste. Nada fue en vano. Ahora, acompáñame en esta oración. Padre amado, hoy me presento delante de ti con el corazón abierto. Tú conoces cada parte de mi historia, cada herida, cada pensamiento y cada batalla silenciosa. Hoy no vengo a fingir fortaleza, vengo a entregarte mi cansancio. Te entrego mis miedos, mis dudas, mis recuerdos que aún duelen y todo aquello que me ha robado la paz. Sana lo que he cargado por tanto tiempo. Restaura lo que se quebró dentro de mí. Enséñame a confiar en ti aun cuando no entienda el proceso. Dame descanso para mi alma, claridad para mi mente y fortaleza para seguir avanzando. Guía mis pasos, ordena mi interior y llévame al lugar que has preparado para mí. Hoy decido soltar lo que ya no me corresponde y descansar en tus manos. Que se haga tu voluntad en mi vida. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te habló, te recordó quién eres y te mostró que no estás solo. Guarda esto en tu corazón. Lo que viene para ti será mejor que todo lo que dejaste atrás. Dios va contigo, te sostiene y te guía. Confía, respira. Sigue adelante. Tu historia no termina aquí, apenas está comenzando.